Buenas a todos, esto es A Despertar. Les habla Julián llevando el Evangelio del verdadero Cristo, del Cristo resucitado, como aparece en 1 Corintios 15 del 1 al 4, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11. A ver, hoy tenemos esta secta, esta falsa religión, como todas las religiones, que bueno, que aleja a la gente de la verdadera palabra de Dios, aleja a la gente del Señor, del verdadero Señor Jesucristo, y los engaña. He escuchado mucho sobre sobre esta religión, sobre esta secta. He escuchado sobre abusos, sobre conductas muy enfermizas, ¿no? Como tenés que sí o sí hacer esto, tenés que sí hacer lo otro, y muchas conductas a las que se someten, ¿no? Que son propias de una secta, de un culto. O sea, una secta bajo una supuesta espiritualidad atrapa a la gente bajo su yugo, digamos, bajo sus garras, en sus garras, ¿no? Atrapa a la gente en sus garras y las priva de libertad, las priva de realmente un libre albedrío. ¿Se entiende? Creer en la Biblia no te priva del libre albedrío. Vos podés seguir haciendo así, podés hacer cualquier cosa, pero sabes que no te conviene. ¿Se entiende? Pero bueno, eso es otro, ya vamos a hablar sobre salvación, qué se hace, qué no se hace. Eso es en otro video, lo voy a hacer. Pero ahora estamos hablando de los testigos de Jehová, que esto es algo muy dañino. Una de las tácticas de Satanás es usar a sus falsas religiones para manchar el nombre del verdadero Dios, que sí es Jehová, sí, y después voy a sacar un estudio sobre eso. El verdadero nombre de Dios, digamos a lo que se le conoce como el Dios Padre del Antiguo Testamento, sí, es Jehová. Es Jehová. No es Yahvé o Yahweh. No. Eso es un falso Dios. Jehová. Punto final. Ya les voy a mostrar el estudio. Aparte que la King James dice Jehová, o sea, Jehová. Punto. Es así, no hay mucha vuelta que darle. Pero bueno, como la gente no cree en la Biblia, hay que explicarles, mirá, esto en realidad no es así, así. Y voy a aclarar otro punto. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Entonces, si vos sos un cristiano verdadero, los falsos cristianos no son tus hermanos. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Si están bajo un falso evangelio, no fueron salvos. Entonces, no son hijos de Dios. ¿Ok? Es muy simple. Hay que explicar, año 2025, hay que explicar estas cosas. Hay que explicar todavía que los políticos mienten, que las religiones son falsas. Hay que explicar todavía eso, pero bueno. La verdad que sí, con tanta ignorancia abundando, la verdad que sí. No son mis hermanos, estos falsos testigos de Jehová, no son mis hermanos. Así como los falsos cristianos que dicen creer en Cristo, en la Biblia, y no creen ni en Cristo ni en la Biblia. Creen en un falso Cristo, son ellos su propio Dios, no creen en la palabra de Dios, entonces no son mis hermanos. ¿Ok? Entonces, si también sos un cristiano verdadero, entendé que los falsos cristianos no son tus hermanos. Y ni se te ocurra llamarlos hermanos porque no lo son. Y eso no tiene nada de odioso, de malo, sino habla de un estándar sobre el que estás, el estándar de la verdad. ¿Ok? Ese tiene que ser nuestro estándar, no como que digan los demás, ay, esto estás diciendo es muy odioso. No, no es muy odioso. Tenés un problema, quejate con Dios. Lo que está en la Biblia, punto. Y tenemos que defenderlo, ¿ok? En contexto y, obviamente, lo que nos enseña el Espíritu Santo. Otra cosa, el Espíritu Santo nos enseña herejías. Entonces toda esta gente que se cree buenita por no juzgar a nadie son unos blasfemadores del Espíritu Santo, porque piensan que el Espíritu Santo anda ahí inspirando herejías como las de los testigos de Jehová. Los testigos, entre comillas, de Jehová no son testigos ni son de Jehová. Anda inspirando falsas doctrinas. Anda inspirando a estos herejes diciendo que dicen que Israel ya fue y que ahora vino la iglesia. Eso no inspira al Espíritu Santo. Entonces estás blasfemando cuando estás defendiendo falsa doctrina. Quiero que se entienda, espectadores y oyentes, la seriedad de defender verdadera y sana doctrina, porque si no, estás del lado del diablo. Yo no sé qué tan poco... A ver, ¿no entendés que el diablo es uno de los seres más malignos que hay, si no el más maligno que hay? ¿Te lo tomás tan a la ligera, sí, vos que defendés falsa doctrina? ¿Tan a la ligera te tomás al diablo? ¿Tan a la ligera te tomás a los seres humanos que muchos habrán
cometido cosas peores que el diablo? Porque sí, el diablo hace que los humanos tropiecen, es muy vivo. O sea, si estás defendiendo falsa doctrina, no estás salvo. Es así de simple. Ya voy a hacer otro estudio también para diferenciar el verdadero cristiano y falso cristiano, etcétera, etcétera. Pero si sos cristiano de verdad, conociste la verdad absoluta. Y la Biblia dice ninguna mentira es de la verdad. Y no puedes estar pisando la mentira y juntándote con los de la mentira. No es lo que dice la Biblia, ¿ok? Pero bueno, si te gusta defender falsas doctrinas, dale, seguí, salí de este canal, no vuelvas a este canal, porque yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Yo voy a seguir predicando contra las mentiras, ¿ok? ¿Para qué? Porque muchos piensan, bueno, no, ¿cómo le vas a decir eso? Tenés que respetar. Dios no respeta todas las religiones. Dios no respeta religiones. Sin Cristo al infierno, esa es la verdad. Dios no respeta religiones. Pero le lavaron el cerebro tanto a la gente que piensan que sí, que Dios tolera. Dios no tolera. Dios no tolera. Anda y fíjate mi estudio sobre el infierno que Jesucristo predicó. Eso no es tolerancia de Dios. Dios no tolera. Dios es paciente, que no es lo mismo. Que Dios sea paciente no quiere decir que esté de acuerdo con lo que el mundo haga, con lo que mucha gente haga. Si una persona que hizo iniquidad 90 años de su vida, murió de viejo, pero era un pedófilo, un satanista y murió de viejo, no es porque Dios tolera, porque Dios fue paciente. Pero sin Cristo está en el infierno esa persona. Quiero que se entienda bien claro. ¿Ok? Y no tiene nada de odioso. Es más, es amor, en realidad. Exponer estas mentiras es amor. ¿Para qué? Para que la gente sea salva de verdad. Tanto cuesta entender. Para que la gente se salga de la mentira, sea salva de verdad, no se vaya al infierno, hay que hacerle entender. Che, esto, por ejemplo, el Islam es mentira. Por ejemplo, los testigos de Jehová son falsos testigos de Jehová. No son verdaderos, es mentira, es una secta, es un culto, es satánico. ¿Ok? Hay que hacerle entender a la gente y también hacerle entender a los hermanos en Cristo que hay que defender nuestra postura como cristianos. Porque nos meten a todos bajo la misma bolsa. Ah, vos crees lo mismo que los testigos de Jehová. Yo no creo. Yo no creo en religiones satánicas. Así hay que decir. Si sos un cristiano de verdad y te dicen, ¿qué sos? ¿Carismático, pentecostal? No, yo no soy satanista. Yo soy un hijo de Dios verdadero. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Ok? Así vos estás defendiendo tu fe. Por ejemplo, en Pedro, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque muchos dicen cosas que salen de su propio corazón y eso no hay que hacer. Eso no hay que hacer. Primera de Pedro 3, versículo 15, dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones. ¿Cómo vas a santificar al Señor Dios en tu corazón si estás tolerando, si no estás juzgando y estás apañando a falsos cristianos, satanistas, mentirosos, como el diablo? El diablo es el enemigo de Dios. ¿Cómo vas a santificar a Dios en tu corazón si pensás que las religiones satánicas están bien, están correctas? Si pensás que las herejías, no, bueno, depende del punto de vista. Vos no podés concordar con el punto de vista del diablo, ni de sus sirvientes. No podés, porque si no, no sos cristiano, así nomás. ¿Se entiende? Y hay que defender la palabra de Dios. Pero claro, hay muchos que ni se enteran de estas cosas. Ni se les cruza por la cabeza que hay una guerra contra la palabra de Dios. Por eso este canal se llama A Despertar. ¿Querés despertar? Mira mis videos. ¿No querés despertar? No vuelvas más al canal. Punto. Punto final. Y los comentarios no me van a cambiar. No me van a cambiar un comentario defendiendo herejías. Los hijos del diablo defienden herejías. Los hijos de Dios defendemos la palabra de Dios. En contexto y dispensacionalmente. Y defendemos a Israel, el pueblo elegido de Dios. Y defendemos el verdadero Jesucristo. Eso hacemos los cristianos verdaderos. Entonces, ¿cómo vas a santificar al Señor Dios en tus corazones, en tu corazón, si tu corazón está lleno de mentira? Si tu corazón tolera herejías, gente maligna que se disfraza de gente buena y vos los tolerás. Y vos decís, no, bueno, pero. Eso no es santificar al Señor en vuestros corazones. Santificar al Señor en tu corazón es defenderlo, porque Él te salvó del infierno. ¿O no? ¿O no te salvó? ¿O ni crees en el infierno? Sigamos. Y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, obviamente,
para que se entienda, en mis videos sueno duro, sí, pero porque son videos. ¿Se entiende? Ahora, en persona yo no voy a ir a gritarle o a decirle, pero ¿por qué esto? No, se le habla con humildad, con mansedumbre y con elocuencia a la gente. Hay que llevar a la gente a, por ejemplo, la gente no convertida, llevarla, exponerla a la lógica. Pero no hay que esconderles el juicio del infierno, porque ahí estás predicando un falso evangelio si le escondes las consecuencias del pecado a las personas. ¿Ok? Y las personas no hay que hacerlas sentir bien en el sentido de que tenés que modificar el evangelio, modificar la verdad de Dios, que eso es un gran pecado, modificar la verdad de Dios para que la gente se sienta cómoda. No, es obvio que es incómodo, que somos pecadores y merecemos el infierno, es lo más incómodo que hay. Pero bueno, la buena noticia es que Cristo murió por pecadores para salvarnos del infierno. ¡Duh! Es muy fácil. Pero bueno, la gente no quiere ser, ay, heriste mis sentimientos. Y mira, si te va al infierno, tus sentimientos, todo tu ser va a ser herido durante toda la eternidad. ¿Qué peor que eso? O sea, es impresionante la ceguera y lo alejada de la gente que está de Dios. ¿Se entiende? Y otra cosa, mis videos no todos son para el mismo grupo de gente. Hay videos que les van a servir a cristianos que están más avanzados, otros que son otros videos que van a servir para cristianos menos avanzados, que son cosas más básicas. Pero bueno, tienen que tener todos discernimiento. Yo no puedo estar ahí atrás de cada uno a ver cómo piensa o cómo no piensan. Y no piensen que meto a todos en la misma bolsa. Por eso siempre aclaro, a vos hermano, hermana te hablo, y hereje, por ejemplo, digo hereje porque estoy separando, no estoy metiendo a todos en la misma bolsa. ¿Ok? Así que bueno, tengamos un poco más de conciencia para las cosas, ¿está? Entonces, vamos al punto, vamos al grano. Juzgando a los falsos testigos de Jehová, sí hay que juzgar. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad justo juicio, dice Jesús en Juan capítulo 7. ¿Qué quiere decir? Porque estos, según la apariencia, ay sí, son cristianos. Buenitos, miren, todos rubiecitos cómo se visten, o todos limpitos cómo se visten y cómo... Pero no hay que juzgar según la apariencia. Jesucristo que dijo, juzgad justo juicio. Vamos a ver en qué creen, vamos a ver qué tan verdaderos son y vamos a ver de dónde viene. ¿Ok? Así que vamos a juzgar, sí, porque Dios manda a juzgar, mientras no sea hipócritamente. Yo no puedo juzgar, por ejemplo, a los testigos de Jehová y yo estoy yendo a los testigos de Jehová, ¿se entiende? Yo no soy testigo. Yo no soy falso testigo de Jehová como esta gente. Yo soy un verdadero testigo del verdadero Jehová. Sé cuál es su testimonio. Lean 1 Juan, lean Juan y van a ver lo que es el verdadero testimonio de Jehová, de Dios, de Jesucristo. ¿Ok? Entonces yo sería un hipócrita si estuviese juzgando a esta religión, siendo parte de esta religión o siendo parte de otra religión. Por ejemplo, si yo fuese un, no sé, un carismático, ay, miren lo que dicen estos testigos de Jehová, pero soy carismático, un hipócrita más. No, yo soy cristiano, punto, porque todo esto se hacen llamar testigos de Jehová, mormones, bautistas, pentecostales, episcopales, luteranos, bla, 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 todo menos cristiano. No, sí, somos cristianos. No, no son cristianos. Porque no siguen a Cristo, no siguen su palabra, no le creen a su palabra. Te hago una pregunta. Si alguien te pregunta, che, ¿qué hiciste hoy? Y le vas a contestar, alguien en confianza, por ejemplo, ¿no? Le vas a contestar, bueno, fui a trabajar, salí, volví por la avenida, volví, me hice una merienda, después cené, y eso fue lo que hice en mi día. Y te responde, ¿sabes cómo? No te creo. No, bueno, pero yo fui a trabajar. No, no te creo. No, pero yo fui a trabajar y volví, o sea, si sabes que trabajo ahí. No, no te creo. ¿Cómo se siente Dios cuando las personas no creen en su palabra? Y dicen creer en Dios, pero no le creen a su palabra. Están haciendo lo mismo. Están diciéndole a Dios, no te creo. ¿Se entiende? Así que mucho cuidado, porque la gente no tiene una idea, mucha gente, no digo todos, no tienen una idea con qué Dios se están metiendo, con qué Dios están tratando. Por eso mi tarea es que despierten, mostrarles la verdad, para que estén atentos y puedan estar bien instruidos también, lo que ya despertaron, lo que ya son salvos, para que estén bien instruidos para también saber cómo lidiar o saber cómo sacar a la gente del engaño también. Para eso hago videos informativos que todo con perspectiva bíblica, ¿ok? Así que bueno, eso. Y si seguís defendiendo herejías, bueno, lo lamento. No vuelvo al canal y listo, porque la verdad, si no querés aprender,
La verdad que no sé qué estás haciendo mirando estos videos. Ahora, ¿querés aprender? Bienvenido, preguntá todo, pero cree en la Biblia. Si no, la verdad que voy a estar dudando mucho que seas cristiano si no crees en la Biblia. Así que bueno, ahora empezamos. Vamos a juzgar a estos falsos testigos de Jehová. Dice este estudio: la Biblia de los testigos de Jehová es conocida como la traducción del Nuevo Mundo. La sociedad Watchtower, que es como una empresita que ellos tienen, una empresa que ellos tienen ahí, que publica su revista y todo su material, ¿no? del lavado de cerebro, cree que esta es la más exacta traducción de la Biblia y es la única que usan en su enseñanza y escritura. O sea, usan solo, o sea, los testigos de Jehová, estos herejes usan la traducción del Nuevo Mundo y dicen que es la única, o sea, y dicen que es la más exacta traducción. Vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Vamos a ver. No juzguéis según la apariencia, juzgad justo juicio. Vamos a juzgar justo juicio, a ver si ellos están diciendo la verdad con su boca, con sus palabras. A ver. Esta Biblia apareció primero en inglés en un solo libro en 1961, después de haber sido presentada en 5 tomos sucesivos en 1953, 55, 57, 58 y 60. La versión española apareció en 1967 en una primera edición de 500.000 ejemplares. Everett Storms, editor de The Gospel Banner, publicación oficial de la Iglesia Misionera Unida, ha acusado a los testigos de Jehová de producir su propia traducción adulterada de la Biblia. Él y otros han criticado duramente la sociedad Watchtower de retocar y falsificar las Sagradas Escrituras. Algunos ejemplos de su mala traducción se pueden encontrar en los siguientes textos: Hebreos 1.6, 1 Corintios, eso los vamos a ver en todas estas escrituras. 1 Corintios 11.30, Juan 1.1, Galatas 5, el 16 al 18, Tito 2, 9 al 15, Colosenses 2.12, Juan 8.58, 1 de Juan 5.20, Mateo 10.38, Romanos 14, del 8 al 12 y mucho más. Vamos a comprobar. ¿Querés comprobar la verdad? Bienvenido. ¿No te gusta la verdad? Bye bye. 1 Corintios. Vamos a ver en la traducción, por eso acá dice TNM, traducción del Nuevo Mundo. Vamos a ver su Biblia, la Biblia que usan los testigos de Jehová. ¿Qué dice? 1 Corintios 11.30. Vamos a ver. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, y bastantes están durmiendo en la muerte. Y miren, esto suena porque puede sonar parecido a lo que tenés en tu Biblia, pero en realidad no. Y eso es un truco del diablo. Hacerte usar un cierto lenguaje cristiano, un cierto lenguaje que vos digas, no, bueno, pero no cambia mucho. Y sí, en realidad cambia. De eso se trata el engaño, que vos pienses que es y no es. De eso se trata, que te engañen. Y hay una frase curiosa que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Es muy cierto esa frase. No sé quién la dijo, pero está buena. Porque es verdad. Cuando alguien fue engañado, le tocas el ego. Cuando decís, che, mira, esto no es verdad. Y la gente se pone como loca, pero bueno, viven en la mentira. ¿Les gusta la mentira? Bueno, váyanse con la mentira entonces. ¿Por qué esto está mal? Porque dice: bastantes están durmiendo en la muerte. Pero ¿qué pasa? Hay un concepto en la Biblia que diferencia morir, la muerte, y el dormir, que es la gente salva se va a dormir. La gente perdida se perece. La gente perdida perece, ¿ok? Entonces acá está mezclando las cosas, no teniendo un lenguaje claro, obviamente por eso es una Biblia corrupta. Y vamos a ver qué dice en realidad la verdadera palabra de Dios. Vamos a ver en la Reina Valera Gómez. 1 Corintios 11.30 dice: por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este verdadero pasaje? Como hijo de Dios, Dios te salva, ¿no? Te salvó, te vas a ir al cielo, perfecto. Cuando hay genuina y verdadera salvación estoy hablando, no cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay recibir a Cristo en tu corazón, no. Cuando Dios te salva del infierno, con genuina y verdadera salvación, no es que no volvés a pecar nunca más, está más que claro. Los que enseñan otra cosa son unos herejes y son unos hipócritas y no entienden ni creen en la Biblia. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, cuando vos pecas, Dios te castiga, porque si Dios castiga, ¿sabías? Bueno, si no conoces a Dios, no sabías. Si conoces a Dios, sabés que Dios castiga. Entonces, puede llegar un punto en la vida de
de un cristiano que peque y que, bueno, esté muy rebelde. Y acá dice, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Y Dios, si pecas tanto y ya no querés saber nada y estás muy rebelde, y Dios puede decir, bueno, te mando una enfermedad, a ver si volves a mí, o te voy a castigar, a ver si vuelves a mí. Y bueno, si no, te vas a tener que ir a dormir. ¿Por qué? Porque ya estás pecando demasiado. Sí, es verdad. Eso dice acá. 1 Corintios 12:30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir duermen? ¿Se murieron, se fueron al infierno? No, duermen. ¿Por qué? Porque fueron salvos, están en Cristo y cuando resuciten van a ir al cielo igual. Punto. ¿Se entiende? No es lo mismo que diga bastantes están durmiendo en la muerte. ¿Están durmiendo en la muerte? ¿Ven cómo cambia la doctrina de una vez salvo, siempre salvo? Porque ellos empujan esta doctrina, ya vamos a ver, estos falsos testigos de Jehová, empujan la doctrina de salvación por obras y no por la verdadera salvación, que es por gracia mediante la fe en lo que hizo Jesucristo, ¿ok? En la cruz. Dio su vida en la cruz, derramó su sangre, fue crucificado, sepultado, al tercer día resucitó, Dios le levantó de los muertos, ¿ok? Eso es el verdadero evangelio, pero bueno. Vamos a ver qué otra corrupción tienen estos herejes. Gálatas 5, en la traducción del Nuevo Mundo, perdón. Gálatas 5:16, esto lo puedes abrir y comparar con tu Biblia. Espero que sea una Reina Valera Gómez, mucho mejor para tener una verdadera y sana doctrina. Gálatas 5:16 al 18 dice, los testigos de Jehová, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo dice: así pues, les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Porque la carne, debido a sus deseos, se opone al Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne, como uno se opone al otro. Ustedes no hacen las cosas que quieren hacer. Es más, si el Espíritu los guía, no están bajo la ley. ¿Cuál es el error acá? ¿De qué espíritu está hablando? Acá espíritu está con minúscula. Cualquier espíritu, ¿eh? Sigan andando de acuerdo con el Espíritu, dice. ¿Qué espíritu? ¿Por qué no pones en mayúscula diferenciando que es el Espíritu Santo? ¿Ven? ¿Ven cómo una letrita cambia todo? Como una letra, sí, te digo. A vos que decís, oh, no es para tanto. Sí, es para tanto, es para un montón de ¿cómo es? De reproche, es para reprochar esto. ¿Cómo vas a escribir el Espíritu, que en realidad el pasaje verdadero se refiere al Espíritu de Dios, y lo vas a poner en minúscula? Porque está el espíritu del hombre, está el espíritu maligno. ¿Qué espíritu? ¿De qué espíritu hablan? A ver. Supuestamente, si fuese en verdad el Espíritu Santo, ¿por qué no ponen con mayúscula? ¿Se entiende? Porque si pones espíritu con mayúscula, obviamente está diciendo el Espíritu Santo. ¿Entienden qué satánico es todo esto? Pero ¿qué dice la verdadera palabra de Dios? Encima que cambian todas las palabras y queda mucho más confuso. Vamos a ver Gálatas 5 del 16 al 18 en la verdadera palabra de Dios en español, que dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Espíritu con qué? Con mayúscula. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios, no cualquier espíritu. ¿Se entiende? Si yo digo andad en el Espíritu con minúscula, y anda en cualquier espíritu, en tu espíritu de hombre, en un espíritu demoníaco, en un espíritu inmundo, en cualquier espíritu. ¿Se entiende la diferencia? No es broma la palabra de Dios. Si estás tomando esto ligeramente, salí del canal, porque la verdad que no. Esto es para gente que se toma en serio Dios, gente que se toma en serio la palabra de Dios. ¿No te toma en serio la palabra de Dios? Bye bye, chao, no vuelva al canal, gracias, listo, nos vemos. Ahora sigamos. Versículo 16: y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu. ¿Por qué Espíritu con mayúscula? Porque es el Espíritu Santo. Y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisiereis. ¿Ok? Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ven cómo cambia la palabra? Vamos a ver más ejemplos. Tito 2, 9 al 15, dice, Tito 2, en la traducción del Nuevo Mundo, dice, a partir del versículo 9, dice que los esclavos estén en sujeción a sus dueños.
¿Entienden cómo esta gente dice ser cristiana y tienen en su traducción estas Biblias? Y cualquier ignorante que no conoce dice, ay, los cristianos creen en la esclavitud y ya empiezan a ver. ¿Ven cómo el diablo engaña a la gente? ¿Ven cómo introduce ignorancia en grupos religiosos y en la ignorancia en el mundo también? Y la gente agarra y pone a los cristianos todos en una misma bolsa. O sea, pone a los cristianos verdaderos en la misma bolsa que los falsos cristianos. Y piensan, ah, mira, son todos lo mismo. No, no somos todos lo mismo. Yo soy un verdadero cristiano. Gracias a Dios. Él me hizo cristiano. Dios me hizo cristiano a mí. Si me preguntás, Dios me hizo cristiano. Y no estoy a favor de esto. De todas estas falsas religiones. Y no soy una persona religiosa. Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces ven cómo... ¿Cuál es la mala intención detrás de todo esto, detrás de las falsas religiones? Causar más confusión e ignorancia y alejar a la gente de Dios. Ese es todo el trabajo del diablo y de sus sirvientes, ¿ok? Por eso existen todas estas religiones. Fíjense lo que dice Tito 2, versículo 9, según la traducción de estos herejes, que los esclavos estén en sujeción a sus dueños en todas las cosas, que traten de complacerlos, que no les respondan mal y que no les roben, sino que demuestren ser dignos de toda confianza para que adornen en todos los sentidos las enseñanzas de nuestro Salvador, Dios. Y acá vamos a ver otro detalle de la hipocresía de ellos. Versículo 11, porque la bondad inmerecida de Dios se ha manifestado al traer salvación a toda clase de personas. Esta nos enseña a rechazar la irreverencia y los deseos del mundo y a vivir con buen juicio y justicia y devoción a Dios. Devoción, suena católico esto. En medio de este sistema. ¿Sistema? Mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. Ya les voy a explicar. Él se entregó a sí mismo por nosotros para liberarnos de toda clase de maldad y purificar para sí mismo un pueblo que es su propiedad especial y que está deseoso de hacer buenas obras. Sigue hablando de estas cosas y aconsejando y censurando con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. Vamos a leer Tito, el verdadero pasaje de Tito 2, versículo 9 al 15. Dice, exhorta a los siervos, no a los esclavos. La Biblia esto no está hablando de esclavos, está hablando de siervos, gente que está sirviendo a otras personas, que trabajan para otras personas, ¿ok? A ser obedientes a sus amos, no esclavos, siervos. Es como un empleado, imagínate que es un empleado doméstico, es un siervo y sus amos. Así de simple, no hay mucha vuelta que darle, pero bueno. Y a que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Comparemos con el versículo 10 con el versículo 10 acá. Dice, las enseñanzas de nuestro Salvador, Dios, dice en la traducción del Nuevo Mundo. Pero acá se contradicen porque después en el versículo 13 dice la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. Ya vamos a ver que son hipócritas porque ellos no piensan que Jesús es Dios, pero mismo acá están diciendo Salvador Dios, Dios y nuestro Salvador Jesucristo. O sea, su propia Biblia llama a Jesucristo el Salvador y llama a Dios el Salvador. Pero ellos dicen Jesucristo no es Dios. Hipócritas, mentirosos. ¿Quién miente? El diablo y sus hijos. No están salvos. No van al cielo los testigos de Jehová. Así que no vengan a defender. No, dejarlos tranquilos. Yo no los voy a dejar tranquilos. A ninguna religión falsa voy a dejar tranquila. ¿Por qué? Porque se están yendo al infierno, gente. ¿Qué malo tiene arrebatar a la gente del infierno? ¿Qué malo tiene advertirles a las personas, hey, cuidado, este camino lleva al infierno? No tiene nada de malo. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice en realidad. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, no en este presente sistema, porque el sistema puede cambiar, pero el mundo es el mismo. ¿Ok? Hay muchos sistemas. ¿Vieron cómo cambia una palabra y cambia todo el sentido? ¿Vieron? Versículo 13, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y acá en el versículo 10, Dios nuestro Salvador. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios y la Biblia lo enseña claramente. Si no te enteraste que Jesucristo
es Dios, primeramente, no estás salvo o estás salvo hace poco tiempo y ya lo vas a descubrir. Pero si no crees, estás convencido de que Jesucristo no es Dios, no estás salvo. Imposible que estés salvo, imposible. ¿Por qué? Porque cuando vos te das cuenta que Jesucristo es Dios, es porque Dios te salvó y te dio su Espíritu Santo para que lo conozcas de verdad. ¿Se entiende? Pero bueno, ya voy a hacer más videos sobre eso. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo, el gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Muy diferente a lo que está escrito acá. Muchas de las palabras están cambiadas, pero ellos mismos se contradicen llamando a Dios el Salvador, al Salvador Jesucristo, ¿no? Y después diciendo, no, pero Jesucristo no es Dios. Y encima acá, con este versículo 13, quieren separar a Dios de Cristo, pero Cristo es Dios. ¿Entienden? Dice Dios y de nuestro Salvador, coma Jesucristo. No, en realidad dice gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vieron? 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 Así que... y encima, después acá dice en el versículo 15, censurando. No, no dice censurando. Versículo 15. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Vieron? Reprender, exhortar, hablar de las cosas, no está mal, está bien. ¿Qué se debería hacer? Esto, ¿qué no se debería hacer? Lo otro, y así. Reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué más? Colosenses 2.12, fíjense qué dice. La traducción del Nuevo Mundo dice, porque ustedes fueron enterrados con Él en su bautismo. Atención, atención con cada palabra, atención. Y por su relación con Él también fueron resucitados, está pasado, fueron resucitados por su relación con Él, cuidado. Junto con Él, encima con minúscula, ¿no? Debido a su fe en la actuación poderosa de Dios, quien lo levantó de entre los muertos. ¿Qué dice en realidad la Biblia? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es una verdad espiritual que acá la retuercen, volcándola en que Jesucristo no es Dios, por eso le ponen con minúscula, y en salvación por obras, y que hay que bautizarse. Esa es otra doctrina que hay que tener mucho cuidado, y ya voy a hacer un estudio sobre el tema del bautismo. Pero quieren empujar todas esas doctrinas cambiando las palabritas de Dios, ¿ok? Cambiando estas palabritas, retorciendo la palabra de Dios, poniendo palabritas, mejor dicho, retorciendo la palabra de Dios. Mateo 10:38, la traducción del Nuevo Mundo, ¿qué dice? 38 dice, y el que no acepta su madero de tormento y me sigue no es digno de mí. Esto suena re ejercicios espirituales del endemoniado de Ignacio de Loyola, esa cosa católica de castigarse y hacer penitencia. La Biblia dice en realidad, Mateo 10:38, en la Biblia verdaderamente dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No está diciendo el que no acepta su madero de tormento, no, si el que sigue a Cristo, el que es salvo por Cristo y lo está siguiendo, el tema de tomar la cruz es que vos sos salvo por Cristo, cristiano, el mundo te detesta al igual que al verdadero Cristo, el mundo lo detesta, el falso Cristo el mundo lo ama. Acordate, siempre recuerden eso. Entonces vos estás tomando tu cruz porque estás pasando lo mismo que pasó Cristo. La gente te odia, la gente te dice, no quiero saber nada de vos, te mira mal, te trata mal, de la nada, ¿ok? Y te está pasando, en cierto modo, lo mismo que le pasó a Cristo. ¿Se entiende? Eso no es, como dice acá en la traducción del Nuevo Mundo, su madero de tormento. O sea, no se le cambia la palabra de Dios. Es feo eso. Fíjense el video que tengo sobre qué versión usar, qué Biblia usar se llama. Tiene 3 partes. Hay que tener mucho cuidado con las falsas versiones. Que esto ya nos dimos cuenta que la Biblia que usan los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, es mentira, es una falsa Biblia y no es correcta, es corrupta, ¿ok? Entonces eso, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y esto no dice que hay que llevar cruces y tener cosas con imágenes de cruces, no hace falta. No hace falta que vos tengas un crucifijo o nada, tampoco, eso no quiere decir eso. El hecho de la cruz es ese sufrimiento, esa comunión espiritual que tenés, esa comunión que tenés con Cristo porque estás sufriendo igual que Él sufrió. En el sentido de que el mundo te desprecia, etc. ¿Ok? De eso se trata Mateo 10:38. Para hoy,
aplicándolo para nosotros los cristianos hoy, ¿ok? Vamos a ver qué más dice esta falsa Biblia. Apocalipsis 1:1 dice, en la traducción del Nuevo Mundo, dice, una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus esclavos. Dios tiene esclavos. ¿Vieron qué satánico es esto? ¿Vieron qué satánico es esto? Las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel y por medio de este se la presentó en señales a su esclavo Juan. Por favor. Hay que tener estómago, ¿eh? Hay que tener estómago, por favor. Encima, los que tocaron este Apocalipsis están en el infierno, ¿eh? Hay una maldición si vos cambiás, ¿sabías? Hay una maldición si vos cambiás, tocas, corrompés las palabras del libro del Apocalipsis, tenés garantizado un lugar en el lago de fuego. Eso está en Apocalipsis 22, si no me equivoco, sí. No está bueno lo que hicieron, así que bueno, los que ven que la religión no salva, ven que la religión no salva, la religión manda más al infierno que cualquier otra cosa. Apocalipsis 1:1 dice eso, a su esclavo Juan, nada que ver. Fijémonos que dice Apocalipsis 1:1, verdadero, la verdadera palabra de Dios, ¿qué dice? Dice la revelación, no es una revelación, ¿sabes por qué? Porque si vos pones una revelación, es como, una, otra, una revelación de tantas. Es como que, es una revelación, no tiene tanta importancia, pero en realidad la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo, el evento más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Ok? No es solo una mera, una revelación. No, es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, no esclavos, siervos, las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, no su esclavo, su siervo. Ya ven cómo es muy satánico esto. Vamos a ver qué otra falsa doctrina tienen. Vamos a ver qué dicen sobre la divinidad de Cristo, porque Cristo es Dios. Si estás salvo, lo sabes. Si no crees que Cristo es Dios, te estás yendo al infierno. Ya voy a hacer un estudio sobre eso. Ya te aviso. Los voy a dejar en suspenso para que después miren mis videos. Pero bueno, vamos a ver qué dicen estos falsos testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo. Dice, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con minúscula. Es satánico esto. Ya vamos a ver. Pero fíjense, ellos dicen que Jesús no es Dios, ¿no? Porque toquetearon este versículo 1 de Juan y pusieron esto. La palabra era un Dios, ¿ok? Pero dicen que Jesucristo no es Dios. Pero en Juan 20, 28, 29, su propia traducción, fíjense qué dice. Juan 20, 28 dice, entonces Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. A Jesús le dice. Porque fíjense, 29, Jesús le dijo, ¿has creído porque me has visto? Felices los que no han visto y aún así creen. ¿Creen qué? Que Jesús es Señor, es el Señor, Jesús es el Señor y Dios. O sea, su propia Biblia ¿Entienden qué absurdo es pertenecer a una religión? Porque las religiones en realidad tienen creencias que ni sus propios escritos sustentan, ¿ok? Es absurdo. Y por eso hay que advertir a la gente que se salga y que tenga cuidado y que no tolere estas cosas. ¿Ok? Si Jesús no es Dios, ¿por qué aceptó ser llamado de mi Dios? En su propia Biblia, en su propia traducción del Nuevo Orden Mundial. Ya van a ver. En su propia traducción del Nuevo Mundo. ¿Ven? ¿Qué hipócritas? ¿Qué dice la verdadera palabra de Dios? Juan 1:1. En el principio era el verbo, que también sí significa la palabra, pero bueno, el verbo, ok, no hay problema con eso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, con mayúscula. El verbo era Dios, o sea, Jesús es Dios. Punto final. Juan 20, 28, 29, en la Reina Valera Gómez, dice, y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, yo no soy Dios. ¿Por qué dijiste eso? No dice eso, perdón, me equivoqué. Dice, Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creyeron qué? Que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios.
Si no crees eso, te estás yendo al infierno. Te aviso. Juan 8:58. Vamos a ver otra mentira de la traducción, del Nuevo Mundo. 8:58. Jesús les dijo, en la versión de los falsos testigos de Jehová, dice: de verdad les aseguro que antes de que Abraham, encima mal escrito, Abraham naciera, yo ya existía. A ver, ¿qué dice en realidad la Biblia? Jesús les dijo: de cierto os digo. No dice de verdad les aseguro, de cierto os digo. O sea, dos veces, de verdad, de verdad. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No es yo ya existía, porque yo soy, el que entiende quién es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, yo soy. Cuando Moisés le preguntó: ¿y qué nombre les digo a los israelitas? Yo soy. Ese es el título de Jehová Dios, del Dios el Padre, del verdadero Jehová, del Dios Todopoderoso, yo soy. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová, Jesús es Dios. ¿Ok? Es la verdad, Jesús es Dios. Dios camina en el agua, Jesús caminó en el agua. Dios da vida eterna, Jesús da vida eterna. Dios resucita a los muertos, Jesús resucita a los muertos. Dios abre el ojo a los ciegos, Jesús abre el ojo a los ciegos. ¿Hay una prueba más? Jesús subió al cielo por su propio poder. ¿Quién bajó y subió? Dios. El único que puede hacer todo lo que Jesús hizo es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Punto final. Vamos a Primera de Juan 5:20. Vamos a ver otra cosa cambiada, ¿no?, en esta Biblia corrupta de los testigos de Jehová, de los falsos testigos de Jehová. Primera de Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Mentira, ustedes no tienen entendimiento, falsos profetas. Para que lleguemos a conocer. No para que conozca, para que lleguemos a conocer. ¿Vieron cómo le dan vuelta? ¿Vieron cómo le revuelven, le ponen palabritas como para que quede todo más confuso? Para que lleguemos a conocer al que es verdadero y estamos en unión, cuidado, con el que es verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Ese, cuidado con esta palabra, ese es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Vieron cómo niegan otra vez la deidad de Jesucristo? Y la Biblia dice que el que niega al Hijo niega al Padre. El que no tiene el Hijo no tiene al Padre tampoco, etc. Esa es la doctrina bíblica. Si negás que Jesucristo es Dios, básicamente, no crees en Dios. Y Dios no está en vos. Sos un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si vos decís que Jesús no es Dios, vos estás mintiendo. ¿Ok? Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice en realidad? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Vieron que acá dice este? ¿Este? ¿Quién este? ¿Este quién? Jesucristo. Entonces Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se entiende? Encima dice: el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Y estamos en el verdadero. ¿Quién es? En su Hijo Jesucristo. Sí, en Dios, el verdadero es Dios y el verdadero es Jesucristo también. ¿Por qué? Porque este, no estos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que está salvo entiende esto, el que no está salvo no entiende. No, pero el Hijo, pero el Padre. No está salvo. Si no sabes que Jesucristo es Dios, no estás salvo. Punto final. No hay discusión. No se discute con la palabra de Dios. No se discute. O sea, no se le retruca a la palabra de Dios. ¿Ok? Romanos 14. Vamos a ver otra de las corrupciones que tiene esta Biblia totalmente corrupta por estos falsos testigos de Jehová. Romanos 14:8 dice: porque si vivimos, vivimos para Jehová, y si morimos, morimos para Jehová. Así que, tanto si vivimos como si morimos, le pertenecemos a Jehová. Atención, porque Cristo murió y volvió a vivir con este fin, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué también desprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Error. Ya les voy a mostrar por qué. Porque está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice Jehová, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua reconocerá públicamente que soy Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Esto está todo corrupto, obviamente. Vamos a ver qué dice realmente Romanos 14, del 8 al 12. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. O sea, el Señor es Jehová, Dios, y el Señor es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el mismo. Jesucristo es Jehová, punto final. El Hijo es el Padre, sí.
De eso se trata, de que sea Dios. El único que puede ser padre e hijo a la vez es Dios, nadie más. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, tú, verdadero cristiano. ¿Por qué juzgas a tu hermano, que es tu verdadero hermano? Porque es un verdadero cristiano. Falsos cristianos no son tu hermano cristiano. Falsos cristianos no son tus hermanos, hermano en Cristo. ¿Se entiende? Los falsos cristianos no son hermanos de los verdaderos cristianos. Absolutamente no. No son. La Biblia define bien en claro. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Y no son hermanos entre ellos, ¿ok? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es el juicio por el que pasan los cristianos, no cualquier otro grupo de gente. Está el juicio final, pero el tribunal de Cristo es distinto. ¿Por qué? Porque ahí se nos da la recompensa en base a lo que hicimos después de salvos, ¿ok? Estamos perdonados los cristianos, estamos salvos, nos vamos a ir al cielo cuando el Señor nos lleve. Pero en base a lo que hicimos después de salvos, tenemos una recompensa. Si hicimos muchas cosas buenas por el Señor, vamos a tener recompensas. Si hicimos poco y pocas cosas por el Señor y nos portamos re mal, vamos a tener pocas o nada de recompensa. Eso después vamos a hacer un estudio. Pero básicamente de eso se trata el tribunal de Cristo, ¿ok? Entonces no quiere decir el tribunal de Dios, no, es el tribunal de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo es Dios, ¿entienden? Cómo cambian las palabritas para separar a Jesús de Jehová, ¿se entiende? Sigamos, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Y si comparamos con Filipenses, hay una escritura en Filipenses que dice, y en Isaías también, 66 si no me equivoco, o 65, habla también de que toda rodilla se doblará ante ¿quién? Ante Jehová. Pero en el Nuevo Testamento también, ¿qué dice? Además de esto, ¿no? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. ¿Ok? Sí, Dios. Ok, bueno. Filipenses, le voy a leer algo. Filipenses 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser para la gloria de Dios Padre? Porque Jesucristo es el Padre. Lo van a estar glorificando. ¿A quién? A Jehová, al Rey, a Él, a Jesucristo, al Padre. Es la misma persona. Si estás salvo lo entendés, si no, no lo entendés. Es así. Es así. Es así. Entonces, fíjense, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios. Es Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. El tribunal de Cristo, daremos cuenta a Dios. ¿Se entiende qué doctrina quieren tapar estos falsos testigos de Jehová? La deidad de Cristo. ¿Ok? Veamos qué más. Ellos afirman que Jesús no debe ser adorado, pero veamos, a ver, si sos cristiano, vemos que en el Nuevo Testamento la gente se le inclinaba a Jesús y lo adoraba. Hasta la gente endemoniada, los demonios, los endemoniados, lo veían a Jesús, corrían y le adoraban. Y mismo gente, por ejemplo, los que lo vieron caminar en el agua, si no me equivoco, lo adoraron. O era, no sé si era, perdónenme, porque a veces me falla la memoria. Era cuando, o lo vieron caminar en el agua, no, cuando, ahí está, no, cuando paró la tormenta, calmó las aguas, se postraron ante Jesús y la adoraron. Después de que resucitó, los discípulos lo adoraron. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué te pensás que Pablo lo llama Dios nuestro Salvador? ¿Por qué te pensás que Pedro lo llama Dios nuestro Salvador? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque no conocían a Dios? ¿Porque no conocían a Cristo? Claro que lo conocían. Vivieron más años que todos nosotros con Cristo. Ellos tienen toda la autoridad de decir Dios nuestro Salvador, Dios Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban con Él. Fueron sus discípulos. Entiendo, sí, Pablo vino un tiempo después, pero Pablo recibió visión y guía directa de Jesucristo.
Así que bueno, entonces estos falsos testigos de Jehová afirman que Jesús no debe ser adorado. Pero veamos, Hebreos, lo que dice su propia Biblia, traducción del Nuevo Mundo en Hebreos, del 1 al 12, dice: hace mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un hijo. No dice de su hijo, un hijo. ¿Vieron qué satánico que es esto? ¿Cómo cambia una palabrita y cambia el sentido? Así que sí, es muy grave cambiar una letra, una coma de la palabra de Dios. Es muy grave. Absolutamente. ¿No es que la Biblia es sagrada? Claro que es sagrada. Pero la Biblia verdadera. ¿Ok? Y fíjense que acá dice un hijo, en vez de decir su hijo, por medio de su hijo, como dice verdaderamente la palabra de Dios. Así que sigamos. A quien nombró heredero de todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas. No hizo los sistemas. Dios no creó los sistemas. ¿Ven qué satánico es esto? Satanás creó los sistemas. Satanás creó los sistemas religiosos, varios sistemas políticos corruptos. Satanás los creó, no Dios. ¿Se entiende? ¿Vieron qué satánico que es todo esto? Versículo 3. Él es el reflejo de la gloria de Dios y la representación exacta de su mismísimo ser. Entonces, ¿por qué? Si su Biblia dice que Jesucristo, ¿no? Encima ni siquiera lo mencionan directamente de un hijo. Bueno, Él es el reflejo de la gloria de Dios y la representación exacta de su mismo ser. Es re satánico esto. Y encima son re hipócritas porque no creen en que Jesucristo sea Dios, pero su Biblia dice que Jesucristo, implica que Jesucristo es Dios. Ni su propia Biblia pueden seguir. ¿Ven qué corrupto que es todo esto? Y sostiene todo con su poderosa palabra. Y después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, de modo que ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Por ejemplo, ¿a qué ángel le dijo Dios alguna vez: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre? No dice eso en la verdadera palabra de Dios. Yo te engendré hoy, en realidad dice. Porque sí, en el Antiguo Testamento los ángeles son llamados hijos de Dios también. Así que está muy mal doctrinalmente todo esto. ¿Se entiende? Está muy mal doctrinalmente esta versión. O también, yo seré su padre y él será mi hijo. Y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Ellos le cambian. En vez de decir le adoren, le cambian, le rindan homenaje. Versículo 7. Además de los ángeles dice: a sus ángeles los hace espíritu y a sus siervos llamas de fuego. Pero del Hijo dice: Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. O sea, ellos niegan que Jesús es Dios, pero acá dice que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque acá Dios está diciendo, pero del Hijo dice: Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. También dice, bueno, acá medio que niega, ¿no? En el versículo 9, pero en el versículo 10 dice, también dice, o sea, Dios dice del Hijo, ¿no? Del Hijo. En el principio, oh Señor, tú colocaste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, le está diciendo que la Biblia de los testigos de Jehová dice que Dios le dijo al Hijo que Él es el Creador. Pero ellos niegan que Jesús es el Creador, ellos niegan que Jesús es el Padre, ellos niegan que Jesús es Dios. ¿Ok? Y fíjense que también cómo cambió esto, fíjense. En el versículo 8 dice, pero del Hijo dice, Dios es tu trono. No dice eso. No dice eso en la verdadera palabra de Dios. No dice que Dios es tu trono. Dios no... Ay, por favor. No dice eso. Ya vamos a ver lo que dice. No me quiero apurar tampoco. Entonces, versículo 11. Ellos dejarán de existir, pero tú seguirás viviendo. Ellos se desgastarán igual que una prenda de vestir, y tú los enrollarás igual que un manto, como una prenda de vestir, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca tendrán fin. Un detalle, que la versión antigua de la Biblia esta corrupta decía adoren, no decía rindan homenaje. Después la cambiaron y le pusieron rindan homenaje, pero antes decía adoren. Muy raro todo esto, obviamente, porque es satánico. Esta Biblia es satánica, como todas las nuevas versiones. Hebreos 1, la verdadera palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Okay? ¿Por qué compara más o menos el tema de los ángeles? Porque Jesucristo vino, es Dios, sí, pero Él vino en forma de carne corruptible, pero sin pecado, ¿ok? En forma de siervo, eso habla Filipenses, que Él tomó forma de siervo, tomó forma de hombre corruptible, pero sin pecado, obviamente. ¿Por qué? Porque si Él venía en toda su gloria, todos íbamos a morir. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo que en su verdadera presencia y en toda su gloria, nosotros en este estado en el que estamos de pecado, morimos al toque. Por eso dice la Biblia, ninguno puede ver a Dios y vivir. No es que Jesucristo no sea Dios, sino que Él tomó esa forma para que los que lo vean no mueran. ¿Se entiende? Y para derramar, hacer lo que hizo ese sacrificio, ¿se entiende? Y para que ahí sí lo podamos ser resucitados, que se nos dé un cuerpo incorruptible y ahí sí poder ver a Dios y estar con Él para siempre. ¿Se entiende? De eso se trata la salvación. Así que bueno, explicado eso, seguimos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Ok? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Ok? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué dice? Adórenle. Versículo 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8. Más al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, Dios, ¿saben qué le dijo el Padre al Hijo? ¿Saben qué dice Dios de su Hijo? ¿Cómo lo llama? Dios. Acá está. Hebreos 1.8. Más al Hijo dice, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Y qué dice Dios al Hijo? Tu trono, oh Dios, por siempre jamás. O sea, tu trono es para siempre, ¿ok? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Sí, Dios aborrece la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, también dice, o sea, cuando acá dice y, también dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, sí, Jesús es el creador. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Muy distinto a la versión de Nuevo Orden Mundial. Vamos a ver. Acá, para que sea también más dinámico y se puedan dar cuenta de que está incorrecto esta Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, podés ir a Apocalipsis 1.8 y leer de tu Biblia mientras yo leo, ¿ok? Mientras yo leo lo que está escrito en esta Biblia corrupta, ¿ok? Para que sea más comprensible. Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, esto está agregado encima, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Bueno. Apocalipsis 22, 13 al 16 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus túnicas largas. Qué raro. Para tener derecho a los árboles de la vida. ¿A los árboles de la vida? ¿No es que estaba un árbol de la vida en la Biblia? Y claro, ¿qué esperas de una religión mentirosa? ¿Qué esperas de una religión satánica? ¿Que te diga la verdad? No le pidas pera al olmo. Es un árbol de la vida, no los árboles de la vida. Uf. Y para entrar en la ciudad por sus puertas. Versículo 15. Afuera están los perros, los que practican el espiritismo, los que son sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman la mentira. Sí, ahí están todos los testigos de Jehová. Y tienen la costumbre de mentir, como los testigos de Jehová. Impresionante. La ceguera que hay. Es enfermizo todo esto de las religiones. Es enfermizo, es muy enfermo. Pero bueno, por eso hay que exponer estas cosas para que la gente se salga de este sistema. De todos estos sistemas religiosos mentirosos satánicos, ¿ok? Y hay que orar por esta gente. Versículo 16. Yo, Jesús, envié a mi ángel
para darles testimonio a ustedes de estas cosas para el bien de las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David y la brillante estrella de la mañana. ¿Qué dice en realidad en Apocalipsis 1.8? Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y acá está hablando Jesucristo. Lean el contexto, es Jesucristo que está hablando. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. No está bueno amar y hacer mentira, porque no solo por ahí no estás en un sistema mentiroso metido diciendo, bueno, yo no soy testigo de Jehová, pero para mí está bien lo que hacen los testigos de Jehová. Estás amando la mentira igual, porque estás tolerando las mentiras satánicas de religiones satánicas. Está mal, no está bien defender falsas doctrinas, no está bien defender falsas religiones, falsas iglesias, no está bien defender a herejes, ¿ok? Mucho cuidado. No vaya a ser que te quedes fuera de la santa ciudad, no vaya a ser que te vayas al lago de fuego, mucho cuidado. ¿Qué más? Los falsos testigos de Jehová enseñan que necesitas de obras para salvación. Por ejemplo, ir de puerta en puerta predicando. Sí, literal, esto es lo que ellos piensan que yendo de puerta en puerta, atrayendo a todos a su culto, eso es una buena obra para ellos para ir al cielo. Pero es muy raro porque tampoco creen en el infierno. Así que, pero vamos a ver. Que cuanto más investigás estas cosas, más retorcido se vuelve. Porque sí, las religiones son retorcidas. Por ejemplo, ir de puerta en puerta predicando, entre comillas. No están predicando verdad, están predicando mentiras, están mintiendo. Pero veamos que en su propia perversión de la Biblia dice esto. Vamos a ver qué dice Efesios 2, del 8 al 9, en la traducción del Nuevo Orden Mundial. Por esta bondad inmerecida ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero si ellos piensan que es por obra. Pero su Biblia dice otra cosa. Disculpen. Pero no ha sido por sus propios méritos, sino que es un regalo de Dios. En efecto, no es por sus obras, para que nadie tenga motivos para presumir. O sea, su misma Biblia dice que la salvación no es por obras, ni por mérito propio. O sea, absurdo. Efesios 2, del 8 al 9, la verdadera palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación es mediante la fe, según dice la traducción del Nuevo Orden Mundial, ¿por qué necesito obras para ser salvo? O sea, ¿ven cómo se contradicen a ellos mismos? Y vamos a ver más mentiras de estos mentirosos. Veamos cómo esta secta miente descaradamente. Veamos cómo te mienten en la cara. Los testigos de Jehová nos esforzamos por practicar el cristianismo, mentira, que Jesús enseñó, mentira, y que los apóstoles siguieron, mentira. En este artículo se presenta una explicación breve de nuestras creencias fundamentales, ¿ok? Dios. Adoramos al único Dios verdadero, mentira. El Altísimo y Creador de todas las cosas, mentira. Su nombre es Jehová, ahí citan el Salmo 83, 18, que dice el Salmo, voy a leer de la verdadera Biblia. Salmo 83, 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Sí, ¿qué tiene? Pero con todas esas falsas doctrinas no lo conocen a Jehová. O sea, el que es verdaderamente salvo se da cuenta y le es revelado que Jesucristo es Jehová. O sea, que ellos no creen en el verdadero Jehová. ¿Ok? Y encima, toda esa blasfemias que estos mentirosos dicen, alejan a la gente del verdadero Jehová. Porque muchos dicen, no, Jehová no es un nombre de verdad porque los testigos de Jehová... bueno, eso no tiene nada que ver. Seguí la Biblia, investiga. Jehová sí es el verdadero nombre del Dios del Padre. Y Jesucristo también es el verdadero nombre de Dios. Pero en el Antiguo Testamento el nombre de Dios es Jehová. Es Jehová. Punto final, es Jehová. No vengan con Yahvé, Yahweh, no, es mentira. Es Jehová. Pero bueno. Después dice revelación. Apocalipsis 4.11. Vamos a ver qué dice la verdadera Biblia en Apocalipsis 4.11. Porque estos se justifican citando escrituras, pero que están en una Biblia corrupta. Que ni siquiera ellos siguen. Porque ya vimos que ni ellos creen en su Biblia corrupta. ¿Vieron?
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Señor, hay un Señor. Señor Jesucristo, Señor Jehová. Hay un Señor. ¿Quién es el Señor? Jehová. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Pero que Jesucristo es Jehová, ellos no creen. ¿Se entiende? Por eso están mintiendo. Él es el Dios de Abraham, Moisés y Jesús. Están retorciendo las escrituras. ¿Puede ser Dios su propio Dios? Sí, porque Él es Dios. Pero están mintiendo. Encima le llaman Abraham con... mal. Éxodo 3.6, 32.11, Juan 20.17. Mienten. La Biblia. Creemos que es el mensaje de Dios para la humanidad. Mentira. Creen en un montón de estupideces. No creen en la Biblia verdaderamente y no creen ni siquiera en su Biblia corrupta. O sea, su Biblia ya es corrupta y ni siquiera creen en esa perversión que llaman Biblia. Mentirosos. Nuestras creencias se basan en los 66 libros que contiene, es decir, los que componen el Antiguo y Nuevo Testamento. El profesor Jason DeBond hizo referencia a este hecho cuando escribió que los testigos de Jehová fundan sus creencias y prácticas en la Biblia. Mentira. Tomándola sin alterar y sin predeterminar lo que debe decir. Mentira. Está toda alterada, ya lo vimos. Lo comprobamos. Aunque aceptamos todo lo que dice la Biblia, mentira, no somos fundamentalistas. O eso puede ser verdad, no son fundamentalistas. Y no sé, porque no se basan en los fundamentos de la Biblia. Y ojo con los que van en contra de los fundamentalistas. Y ojo contra los que llaman fundamentalistas a gente hereje. ¿Se entiende? Eso es típico. Es como llamar a alguien, ay no, porque en realidad es un neoliberal. Es como una táctica de falsos es inventar, poner apodo, nombre a gente que conoce la verdad y decir que son algo. Son fundamentalistas, neoliberales, capitalistas, y no son en realidad. ¿Se entiende? Como para echar la culpa e implicar que la verdad bíblica en este caso, o la postura real, la postura real de defender la Biblia sea falsa, ¿entendés? Hacen eso, como que te tildan de, los fundamentalistas no son este tipo de gente, son horribles y en realidad son creyentes bíblicos que están en lo correcto. Si crees en la Biblia estás en lo correcto, si no crees en la Biblia no estás en lo correcto. Pero bueno, es evidente que algunos relatos bíblicos están escritos en lenguaje figurado o simbólico. Mucho cuidado, porque el diablo que hace, a lo negro llama blanco, a lo blanco negro, y te hace creer que es gris y multicolor también para confundir. Pero ojo con eso. Y por lo tanto no pueden interpretarse de manera literal. Típico de hijos del diablo. No, en realidad esto sí, no. Mentira. Jesús, seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Mentira. Y le damos honra porque es nuestro Salvador. Mentira. Y el Hijo de Dios. Mateo, Hechos, eso demuestra que somos cristianos. Mentira. No son cristianos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús... Sin embargo, miren cómo está mintiendo en tu cara. Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso ni apoya la doctrina de la Trinidad. Bueno, la Trinidad es una mentira, ya van a ver por qué. Es una doctrina católica inventada por Tertuliano. Lo que enseña la Biblia, que Jesús es Dios y hay un solo Dios. Jesús mismo dijo, el Jehová nuestro Dios, o sea, el Señor nuestro Dios, un solo Dios es. Jesús mismo dijo que hay un solo Dios, no tres. Jesús no creía en la Trinidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los hijos del diablo? ¿Qué hace el diablo? Utiliza religiones para ir en contra de una doctrina que él inventó también, que es la Trinidad, y hacer que haya este conflicto, no porque niegan la Trinidad y se peleen entre esas religiones y la gente se confunda más y piense que esa doctrina falsa es verdadera porque otros la están negando, ¿se entiende? Es todo truco del diablo esto, tenés que estar atento a los trucos del diablo que son ese bicho es vivo, está vivo hace más años que todos nosotros juntos. No te pienses, no digo que haya que tenerle miedo, no te pienses, no bajes la guardia porque el diablo es vivo, cuidado. Pero acá están mintiendo. Acá dicen que la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Están mintiendo. En Deuteronomio 17. Perdón. En Deuteronomio, ya les voy a leer. Deuteronomio 10:17 dice:
Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Quién es el Rey de Reyes, Señor, señores? Jesús. Entonces, ¿quién comparte el título de Señor de señores? Dios y Jesús. Hay un solo Dios, Jehová. Hay un solo Dios, Jesucristo. Hay un solo Señor, el Señor Jehová. Hay un solo Señor, el Señor Jesucristo. La Biblia enseña claramente que Jesús es Dios. Ya lo voy a comprobar. Ya van a saltar muchos. No, porque... Bueno, ya les voy a comprobar. La Biblia les va a comprobar en realidad. La Biblia en la que no creen, herejes. Pero bueno, acá están mintiendo. Siguen mintiendo estos falsos testigos de Jehová. El reino de Dios es un gobierno celestial. Sí, es un gobierno celestial, pero fíjense cómo retuercen todo. No es algo que esté en el corazón de los cristianos. La Biblia menciona el reino de Dios como sí, el reino espiritual, el reino celestial, sí, pero también fíjense cómo habla del reino de Dios. Acá ellos dicen que no es algo que esté en el corazón de los cristianos. Mentira. ¿Saben por qué? Romanos 14, versículo 17. Fíjense lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comunión espiritual con Dios. Eso es. Jesucristo también menciona que el reino de Dios está en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que es comunión espiritual con Dios, en el Espíritu Santo. Eso también es el reino de Dios. También está el reino de Dios, que es el reino espiritual de Dios. El reino de la eternidad, digamos. ¿Ok? Y en uno de los 4 evangelios, como se les dice, también se intercala esto del reino de los cielos con el reino de Dios. El reino de los cielos es descrito en Mateo como el reino físico, literal, de Jesucristo reinando de Jerusalén en la tierra por 1000 años, sí. Pero después también Lucas, si no me equivoco, también lo llama reino, pero de los cielos. Reino, pero de Dios. Al mismo concepto lo llama reino de Dios. Así que hay que saber y con cuidado ver en contexto cada escritura. Mucho cuidado, porque es fácil que venga un hijo del diablo y te confunda y diga que no, es todo lo mismo. O que vengan estos hijos del diablo y te digan, pero no es algo que esté en el corazón de los cristianos, negando lo que dijo Jesucristo. El reino de Dios está en vosotros. ¿Ven cómo mienten? ¿Ven cómo mienten descaradamente? Y si se te ocurre defender la mentira, ya dije, fuera del canal, basta. No quiero mentiroso acá diciendo, defendiendo a herejes, defendiendo a siervos del diablo. No, acá no se defiende siervo del diablo, acá se defiende a Dios, a Jesucristo, a la palabra de Dios. Punto. Dice, reemplazará a todos los gobiernos humanos y hará realidad lo que Dios siempre ha querido para la tierra. Puede ser. Esto sucederá muy pronto, pues las profecías de la Biblia indican que vivimos en los últimos días. Esto es otra cosa que hay que tener mucho cuidado con la doctrina de la inminencia. Se viene el fin del mundo, la inminencia. Mirá, ¿sabes cómo te puedo comprobar que no es inminente, por ejemplo, el arrebatamiento? No hay tercer templo, ni siquiera se construyó. Entonces, ¿cómo puede salir el anticristo si no hay templo? ¿Ven? ¿Cómo no es inminente? ¿No es inminente el fin del mundo? Ahora, mucho cuidado cuando se bombardee el lugar este, que es el monte del templo. Mucho cuidado cuando se bombardee ese lugar de la cúpula dorada en Jerusalén. Ahí sí, se está acercando, está muy cerca. Y cuando se empieza a reconstruir el tercer templo, y cuando la guerra mundial escale, la tercera, la cuarta, la quinta guerra empiecen, suelten, ahí sí. Pero ahora no es inminente. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un tercer templo, ¿ok? Así que mucho cuidado con el tema de la inminencia. Mucho cuidado. Entonces, esto es otra característica típica de cultos mentirosos y satánicos, con se viene el fin del mundo, la inminencia y se viene el fin. Pero no hay evidencia para eso, ¿ok? A ver otra cosa que dicen ellos. Jesús es el rey del reino celestial de Dios. Empezó a gobernar en 1914. Bueno. La estupidez que hay que leer. Hay que tener estómago. Es impresionante cómo miente la gente. Cómo miente. Tanto cuesta creer en la Biblia, en la verdadera, y buscar. Tanto cuesta buscar la verdadera Biblia y decir, yo creo en la Biblia y me aferro a la verdadera Biblia y a lo fundamental de la Biblia. No, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto, yo pertenezco a esta religión, voy a la iglesia y soy cristiano. Mentira, no sos cristiano. Si tenés una religión, no sos cristiano. Revelación 11:15, o sea, Apocalipsis 11:15.
Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Pero ¿dónde menciona 1914? ¿Ven qué mentirosa? ¿Ven cuánta mentira absurda? O sea, es estúpido todo esto. Es tremendo como miente. Otra mentira más. La salvación. Gracias al sacrificio de Jesús las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte. Bueno, ya vamos a ver qué más creen. Para beneficiarse de este sacrificio deben poner su fe en Jesús, cambiar su vida, obras, y bautizarse, obras. Ya voy a explicar el tema del bautismo. El bautismo no te salva. Si vos sos salvo por Cristo, el que te salva es Cristo, no el agua. No el agua. El agua no murió en la cruz. Abrí el final del libro de Mateo, el final del libro de Lucas, el final de Marcos, el final de Juan. Ahí no hay agua muriendo en la cruz. Ahí no hay agua. ¿Ok? Mucho ojo con defender el bautismo en agua. Mucho ojo. Porque no es lo mismo que el bautismo espiritual. Mucho ojo, mucho cuidado. Las acciones demuestran si una persona realmente tiene fe. Santiago 2, 24, 26. Santiago, escrito para judíos. Otra dispensación. ¿Vieron cómo mezclan no son dispensacionales y mezclan las cosas y mezclan obras y típico de una falsa religión? Sin embargo, la salvación no es algo que se merezca, ¿ok? Es algo que solo se consigue gracias a la bondad inmerecida de Dios. ¿Cómo se contradicen ellos mismos? ¿Ok? Tienen que hacer obras, pero es un regalo de Dios. Bueno. Versículo 6. Otro punto más. El cielo, Jehová, Jesucristo y los ángeles fieles viven en la región espiritual. Un número relativamente pequeño de personas, un total de 144.000, resucitarán el cielo para gobernar con Jesús en el reino. Y fíjense todas las escrituras que citan y las sacan de contexto de su Biblia corrupta y mienten. Los 144.000 son judíos. Ya tengo un video sobre no te metas con Israel. Los 144.000 judíos. Son judíos. Así que mienten. Mienten. O sea... Los ángeles fieles viven en la región espiritual. Resucitarán el cielo. O sea, ni saben lo que son los 144.000. Ya hice un video sobre eso. Andá y míralo. Pero bueno, mienten otra vez. La tierra, Dios la creó para que la humanidad viviera allí eternamente. Él bendecirá a las personas obedientes con salud perfecta y hará posible que vivan para siempre en un paraíso en la tierra. ¿Obedientes? ¿Salvación por obras? ¿Vieron cómo es? ¿Cómo predican salvación por obras? Y no dice que bendecirá a las personas salvas con ¿Vieron? Que es otro evangelio. Gálatas, recuerden Gálatas capítulo 1, el que predica otro evangelio que sea maldito, maldito por Dios, anatema, eso quiere decir anatema, que Dios lo maldiga, que la maldición de Dios le caiga. Así que mucho cuidado con pertenecer a una religión que predica otro evangelio. Mucho cuidado. La maldad y el sufrimiento. La Biblia explica que un ángel no es un ángel. Satanás no es un ángel, Satanás es un querubín, que no es lo mismo que un ángel. Es un ser angelical, sí, es un ser celestial, sí, pero no es un ángel. Un ángel se parece a un hombre, un querubín tiene una cabeza con 4 caras, con alas, con esto, con el otro. Un querubín no es igual a un ángel, los ángeles no tienen alas, los querubines sí. Mucho cuidado. Satanás es un querubín, tiene patas de ¿cómo es? Pata de toro. De vaca, básicamente, de vaca, de toro, con pezuñas. Fíjense en la Biblia, fíjense lo que es un querubín de verdad. Tiene tiene 4 caras, una de águila, una de hombre, una de león y otra de buey. Un ángel no es un querubín, un ángel es parecido a un hombre, un ángel es casi idéntico, sí, casi idéntico a un hombre. Así que están mintiendo acá. Es un querubín Satanás, no un ángel. Se disfraza de ángel de luz porque él se disfrazó de una serpiente. ¿Cómo no se ha disfrazado de un ángel de luz? Sí, Satanás se disfraza. Ok, pero eso no quiere decir que sea un ángel. Hay cosas que son muy fáciles de explicar, pero bueno, a la gente no le gusta leer la Biblia antes de hablar. Antes de hablar, leer la Biblia. Yo estoy hablando todo porque antes leí la Biblia, yo sé de lo que estoy hablando. No estoy hablando por hablar. Esa es otra cosa que me extraña. La gente hablan pero ni leen la Biblia. Ni siquiera citan Biblia. No. Qué bárbaro. Pero bueno. Entonces se rebeló contra Dios, entonces empezaron a existir la maldad y el sufrimiento. Este ángel que después de rebelarse, encima cita a Juan 8:44, nada que ver. Este ángel que después de rebelarse se le conoció como diablo y Satanás, en realidad es un querubín, no un ángel, convenció a la primera pareja humana para que se uniera a él. Mentira, no se unieron a él, ellos pecaron, cayeron en pecado, que no es lo mismo que unirse a él como hicieron los ángeles caídos, eso sí se unieron a él.
Porque el Apocalipsis menciona al diablo y sus ángeles. ¿Ven cómo cambian, cómo retuercen la doctrina bíblica, cómo mienten? No está bueno. Ni se te ocurra defender esto. No está bueno. Que el Señor te reprenda si defendes todo esto. El Señor te reprenda. Las consecuencias para su descendiente fueron desastrosas. ¿Ok? A fin de resolver las cuestiones morales que Satanás hizo surgir, Dios ha permitido la maldad y el sufrimiento por un tiempo, pero no dejará que continúen existiendo para siempre. Sí, eso sí es válido, tiene razón, pero bueno. Eso no quita que sea una falsa religión esta de los falsos testigos de Jehová. La muerte. Cuando una persona muere, deja de existir. ¡Mentira! ¡Mentira! Y sacan de contexto Salmo 146.4 y Eclesiastés 9.5 y 10. No puedes sacar doctrina de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro filosófico para atraer a los intelectuales a Dios, al verdadero Dios. Representa a un hombre con mente filosófica, un hombre perdido. Eso representa Eclesiastés. ¿Tiene algunos conceptos bíblicos? Sí. ¿Tiene algunos conceptos, obviamente bíblicos sí, pero ¿tiene algunos conceptos espirituales verdaderos? Sí. Pero hay que tener mucho ojo con Eclesiastés. Proverbios sí, porque eso sí muestra un hombre espiritual salvo. Eclesiastés no muestra un hombre espiritual salvo. Muestra a un filósofo pensando sobre la vida. ¿Ok? Mucho cuidado con Eclesiastés. Miren cómo mienten estos falsos testigos de Jehová. Las personas no dejan de existir. Anda, pausa y anda al video que yo tengo, el infierno que Jesucristo predicó. O sea, el infierno que Jesús predicó. Jesús fue el que más predicó del infierno. Y Hebreos 9.27 dice, rápido, Hebreos 9.27 dice... Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No deja de existir. Después de la muerte el juicio. Después de que un hombre muere va a ser juzgado. Si es salvo va a descansar con el Señor. Si no es salvo va al infierno. Y después encima existe el lago de fuego. Me están mintiendo. Miren lo que dicen. Los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego. Están negando lo que Jesús más predicó, que fue el infierno. ¿Ven qué mentirosos que son los falsos testigos de Jehová? Mentirosos que son. Tal cual su padre el diablo, el padre de mentira. No creen en el infierno. ¿Cómo te das cuenta que una religión es falsa? Y porque no creen en el infierno. Que dicen ser cristiano. ¿Cómo te das cuenta que alguien dice ser cristiano y en realidad no lo es? Porque no creen en el infierno. Los que no creen en el infierno no son cristianos. Y hay otros que creen en el infierno, pero bueno, ya está el tipo del Islam y el tipo de los católicos. Bueno, ya por otras razones obviamente no son cristianos. Pero sí, fíjense lo que están negando. Los muertos no están sufriendo ningún infierno de fuego. Qué caradura, qué maligno esto, che. Miles de millones de personas que han muerto volverán a vivir cuando Dios los resucite. Ah, ahí sí. Sin embargo, quienes han sido resucitados y no quieran aceptar las normas de Dios serán destruidos para siempre y nunca más volverán a vivir. Revelación 20, 14, 15. Mentira. A ver qué dice Apocalipsis 20. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No quiere decir que sea destruido para siempre. El que es lanzado en el lago de fuego es atormentado día y noche para siempre y siempre, siempre. La Biblia lo enseña claramente. La Biblia enseña el sufrimiento eterno del alma perdida. Mucho cuidado. Es re satánico esto que dicen. Muy mentiroso esto. Muy mentiroso. O sea, estos piensan que Dios... O sea, que la gente muere y va al cielo y descansa en paz, tal como Billy Graham. Mentiroso ese. Bueno, ¿qué más? Familia. Tal como Dios lo estableció desde el principio, para nosotros el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y la única razón válida para divorciarse es la infidelidad sexual. ¡Mentira! ¡Mentira! El Nuevo Testamento explica otras cosas. No es que solo la infidelidad sexual te separás. Mucho cuidado. No tiene nada que ver. Cómo retuercen las escrituras. Estamos convencidos de que los consejos de la Biblia son muy sabios. Mentira, ustedes no creen en la Biblia y ayudan a sus familias a ser felices. Mentira, 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 mentira. Nuestra adoración, no adoramos la cruz ni ninguna imagen. Algunas características principales de nuestra adoración son: oramos a Dios, mentira. Leemos y estudiamos la Biblia, mentira. Meditamos en lo que aprendemos de la Biblia, mentira. Nos reunimos para orar, estudiar la Biblia, mentira. Cantar juntos, expresar nuestra fe y animar a otros. Predicamos las buenas nuevas del reino. Sí, el reino de Satanás, el reino de la mentira. Eso sí predican, mentirosos. Ayudamos a los más necesitados. Obras muertas.
Construimos y cuidamos los salones del reino, unos lugares que Dios nunca mandó a construir, y la Biblia dice 3 veces claramente que Dios no vive en templos hechos por hombres, ni en lugares, ni en edificios hechos por mano de hombre. Así que me están mintiendo estos herejes. Y otras instalaciones dedicadas a promover nuestra obra mundial de educación bíblica. Mentira, no es educación bíblica. Mentira, es antibíblico todo lo que enseña. Participamos en labores de socorro, más obras muertas. Nuestra organización, estamos organizados en congregaciones, cada una de ellas supervisada por un grupo de testigos llamados ancianos que no forman una clase clerical ni reciben ningún tipo de salario. Ajá, no te creo. No damos el diezmo, ni hacemos colectas, no sé. Claro, le roban toda la plata a sus fieles directamente, ¿no? Nuestra obra se financia mediante donaciones voluntarias y anónimas. Mentira. Hay mucho testimonio de gente que era que por coerción. Es un culto re enfermizo de los testigos de Jehová. Es re enfermizo. Un pequeño grupo de cristianos de experiencia conocido como cuerpo gobernante dirige la obra de todos los testigos de Jehová desde nuestra sede mundial. Nuestra unidad, no importa dónde seamos, todos tenemos las mismas creencias. Nos esforzamos por evitar cualquier tipo de división social, étnica, racial o de clase. No sé. Entonces, ¿por qué? Entonces, si están en cualquier tipo, si evitan cualquier tipo de división, ¿por qué están en un culto llamado Testigos de Jehová? Y son re exclusivos estos cultos. Y esta secta, porque es una secta esto. ¿Ven cómo mienten descaradamente? ¿Cómo mienten como si nada? Qué mentirosos que son, por favor. Sin embargo, esta unidad no impide que cada testigo tome sus propias decisiones de acuerdo a su conciencia educada por la Biblia. Mentira, mentira, es un culto re enfermito este. Nuestra doctrina, nuestra conducta, nos esforzamos por mostrar amor sincero. Mentira, es amor falso eso, en todo lo que hacemos. Tratamos de no hacer nada que desagrade a Dios. Mentira. Por eso tenemos cuidado de no usar mal la sangre. Eso incluye, por ejemplo, no aceptar transfusiones. Somos personas pacíficas. Bueno, eso de la transfusión es ok. Puede ser, puede no ser, ok. Eso se puede debatir, depende, ¿no? Porque la Biblia dice que la sangre es la vida, algo así. Es la vida del cuerpo. En la sangre está la vida del ser, ¿no? Del ser vivo, básicamente. Eso más o menos explica. Pero bueno, somos personas pacíficas y no participamos en las guerras. Está bien. Respetamos a los gobiernos y obedecemos sus leyes siempre que éstas no estén en contra de las normas de Dios. Mentira. ¿Qué pasó en la pandemia? Nuestra relación con los demás, Jesús dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Además indicó que los cristianos no son parte del mundo. Son bueno. Así que tratamos de hacer el bien a todos, aunque nos mantenemos totalmente neutrales en cuestiones políticas. No sé, hay que ver allá arriba de la pirámide quién está metido con quién. Y no tenemos ninguna relación con otras religiones. Mentira, tienen relación con la masonería, con el catolicismo, con el movimiento ecuménico católico. No me vengan a mentir. No vengan a mentir. Qué mentiroso, por favor. Sin embargo, respetamos las decisiones de los demás en estos asuntos. Además, no creemos que el alma sea inmortal. Otra mentira. O sea, a ver, ¿por qué ellos dicen que el alma sea inmortal? Porque ellos piensan que el alma después se desaparece y chao. ¿Ok? Pero el alma, si vos estás perdido, tu alma y tu cuerpo para siempre van a estar en el lago de fuego. O sea que en ese sentido sí es inmortal el alma. Sí, si no sos salvo, vas a padecer la segunda muerte, pero ¿se entiende? Y es inmortal el alma cuando es salva, obviamente, la inmortalidad buena, digamos, porque está la inmortalidad mala que la gente sufre en el lago de fuego para siempre y toda la eternidad, y el alma, el cuerpo no se deshacen, o sea, es un cuerpo que se quema y siempre, y para siempre y siempre y siempre. ¿Se entiende la diferencia? Mucho cuidado con lo que enseñan las religiones. Alejate de toda religión, alejate. Agarrá, no te juntes con gente religiosa y lee tu Biblia. Es lo mejor que puedes hacer, leer la Biblia en tu casa. Y que alguien que esté salvo realmente te enseñe. Mucho cuidado con las religiones. Además, no creemos que el alma sea inmortal y que la Biblia apoye la idea de que Dios tortura eternamente a las personas en un infierno, ni que los líderes religiosos deban ostentar títulos que los engrandezcan. Pero sí, sus líderes religiosos ostentan de los testigos de Jehová, sí ostentan, hipócritas. Y mienten, porque la Biblia sí apoya y sí Dios tortura a gente eternamente en el infierno. Bueno, no necesariamente en el infierno, pero los tortura eternamente en el lago de fuego. A lo largo de toda la historia está el infierno, que está ahora mismo en vivo y en directo. Hay personas quemándose y sufriendo ahí y siendo torturadas, sí, porque eso es lo que enseña la Biblia, sí.
Pero la tortura eterna es en el lago de fuego. Porque en Apocalipsis 20 dice que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. O sea, todo lo que estaban en el infierno mismo va a ser lanzado al lago de fuego. Y todo aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, que es el lugar final para la eternidad de toda alma perdida. Por eso es necesario predicar el verdadero evangelio y que la gente se deje de falsas doctrinas y que se ponga las pilas con su eternidad, resolverla con Dios mediante verdadero y genuino, mediante el verdadero evangelio, no el falso evangelio que predican estos falsos testigos de Jehová. La Biblia sí dice que Dios tortura a gente en el infierno, básicamente es eso. Jesús lo dijo, la Biblia lo dice, o sea, lean la Biblia. Pero bueno, esta gente no cree en la Biblia, claro que no van a apoyar que Dios tortura a gente en el infierno. Pero bueno, sí, Dios tortura a gente en el infierno. Dense cuenta. Fíjense que dice, encima son hipócritas, porque fíjense lo que dice Marcos 9 en la traducción del Nuevo Mundo. En su propia Biblia dice, Marcos 9:42, pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tienen fe, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen girar y lo lanzaran al mar. Versículo 43, y si alguna vez tu mano te hace tropezar, córtatela. Es preferible que alcances la vida manco a que con las dos manos vayas a parar a la Gehenna, no le llaman el infierno, al fuego que no se puede apagar. O sea, ellos mismos se contradicen a sí mismos. Y si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Es preferible que alcances la vida cojo a que con los dos pies seas echado a la Gehenna. En vez de llamarlo infierno como tiene que ser. Pero bueno, aunque sea igual, eso es absurdo también, porque la Gehenna, acá este mismo pasaje la describe como un fuego no se apaga, así que es absurdo cambiarle de nombre también. Pero bueno, ¿qué esperamos de gente ignorante? Versículo 46 lo eliminaron. Versículo 47, y si tu ojo te hace tropezar, échalo lejos. Es preferible que entres en el reino de Dios con un solo ojo a que con los dos ojos seas echado a la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Ven cómo se contradicen y cómo mienten descaradamente? Falsos testigos de Jehová, falsa religión que lleva a la gente al infierno, y que sí, a ser torturada día y noche en el infierno y después para ser torturada eternamente en el lago de fuego, porque esa es la verdad. Esa es la verdad bíblica. Marcos 9, 42 dice, la verdadera Biblia dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, no dice que tienen fe, que creen en mí, dice Jesús, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mienten. Por eso se les llama a los falsos testigos de Jehová que creen en un anticristo, que no es el verdadero Cristo, es el anticristo. Y por eso yo dije que le puse de apodo a su traducción corrupta de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Orden Mundial. Porque todas las religiones se van a unir para adorar al anticristo, así que sí, es la traducción del Nuevo Orden Mundial. Una de las tantas traducciones del Nuevo Orden Mundial, como la Nueva Versión Internacional, la NTV y todas esas Biblias corruptas. Vamos a ver, porque vamos a ver ahora el fundador de esta secta, Charles T. Russell, ¿ok? El supuesto cristiano, el supuesto pastor, era masón. Y sí, está comprobado, era masón, punto. O sea, no puedes usar toda la simbología masónica y no. Ya les voy a comprobar, fíjense. O sea, el fundador de esta secta dice, en un discurso pronunciado en un salón masónico de San Francisco en 1913, Russell hizo un uso positivo de la imaginería masónica, o sea, de las imágenes masónicas, al decir, ahora soy un masón libre y aceptado, punto final. De su propia boca salió que dijo que era un masón. ¿Ok? El fundador de esta secta enferma y mentirosa es un masón. Y ya voy a hacer un estudio sobre la masonería. Confío en que todos lo seamos, dice.
dice este tipo. Pero no solo al estilo de nuestros hermanos masones. Otra vez, era un masón. Charles T. Rosen era un masón. ¿Qué quiere decir que sea un masón? Un adorador de Satanás, básicamente. Ya voy a mostrar por qué la masonería satánica y todo eso. Desarrolla esta idea. Los verdaderos creyentes de la Biblia pueden o no pertenecer a la fraternidad masónica, pero todos son masones del más alto orden. O sea, mucho cuidado, porque hay muchos masones infiltrados en círculos supuestamente protestantes, supuestamente evangélicos, pero son un montón de falsos, como lo era Billy Graham, masón grado 33. No era evangelista, era un sirviente del Vaticano, del Papa, y era un masón grado 33, un adorador directo de Satanás. Pero todos son masones del más alto orden, ya que están siendo moldeados, cincelados y pulidos por el Todopoderoso. Cuidado. Para ellos el Todopoderoso es Satanás, básicamente. Para ser utilizados como piedras vivas en el templo construido sin manos. Ellos tienen toda esta filosofía metida porque ellos también tienen esto del templo y Salomón y babá. Pero todo esto es filosofía satánica para traer el tercer templo, traer al Papa final de Roma y hacer todo ese ritual de que supuestamente sea asesinado y traído de vuelta al tercer día, digamos, ¿no? La falsa resurrección que va a engañar a la gente en el Apocalipsis, ¿ok? Los masones también son parte de todo eso, ¿ok? Hay que estudiar las religiones también y ver lo satánicas que son para saber también lo que va a pasar en el mundo. Y advertir a la gente, cuidado, mucho cuidado. Dice, ¿están libres de pecado? Y por lo tanto aceptados por el Dios del cielo como piedras aptas para el templo celestial. Está mintiendo. O sea, masones del más alto orden, que si los masones del más alto orden, ya les voy a comprobar que son, está escrito en sus propios libros, son adoradores de Satanás directamente, ya saben con toda conciencia que están adorando a Lucifer, le llaman ellos, pero están adorando a Satanás, están sirviendo a Satanás. Y ellos dicen que están libres, y este enfermo dice que están libres de pecado, y que el Dios del cielo los acepta. O sea, un mentiroso masón que encima después dijo, no, yo no soy masón. No te creo. Con todo esto que dijiste no te creo. Sí sos masón. Y está muerto en el infierno, gracias a Dios, este tipo. Y fíjense, esto que ven acá en pantalla son uno de los símbolos oficiales masones, ¿no? Porque está la G, el triángulo y todo. Y es un símbolo también que lo usa el catolicismo, pero no es que sea exclusivamente de un u otro culto, ¿no? Sino que son símbolos satánicos que lo usan a través de las distintas generaciones, ¿ok? Esto de los laureles, acá no sé si eran laureles o qué, estas plantas, la corona, la cruz, o sea, es un símbolo satánico esto. Sí, son símbolos satánicos, los masones lo usan, los católicos lo usan, o sea, sociedades altamente satánicas lo usan, es un símbolo satánico. Por una muy buena razón Dios dijo, no te harás imagen de nada, nada, basta, no, cero, nada de dibujar. No hay que dibujar nada, ni siquiera la cruz, nada, no necesitamos eso. ¿Ok? Y fíjense, en su tumba está este símbolo masónico y católico y satánico. En un broche de él también está ese símbolo masónico, católico y satánico. Y la portada de la revista Watchtower también lo incluye. Y acá lo vemos también en los usos de los masones, que también usan este símbolo. Acá vemos también el símbolo este que usaba este tipo, que está muerto en el infierno, gracias a Dios. Está en una logia masónica, en un templo masónico, está este símbolo. In hoc signo vinces, en este signo conquistarás, algo así dice. Que también lo usan los jesuitas, los masones y estas cosas en latín, que es un idioma satánico, los satanistas de alto grado usan el latín. Acá está la pirámide, cosa que los masones tan locos adoran a las pirámides, está en toda su simbología, ¿ok? ¿Vieron el tema el billete de $1 que tiene la pirámide, el ojo que todo lo ve, que es Satanás y la pirámide? Bueno, es todo esto simbología masónica. Y la tumba de este tipo, ¿qué tiene? Simbología masónica. ¿Por qué? Porque era un masón. 2 más 2 es 4. ¿Ok? Y tienen una fijación ellos con lo Egipto y todo eso y va. Así que bueno, ya está más que claro. Otra falsa doctrina expuesta. Alejate, ojo. Espero que te sirva para saber, para advertir. Y para mostrarles también a los, en caso que te encuentres a testigos de Jehová, que en su propia Biblia ellos mismos se contradicen, porque ellos creen que la salvación es por obras, pero la salvación dice que es por gracia en su misma Biblia. Es ir y llevarlo a su misma Biblia y hacerlos despertar a la verdad. Así que te va a servir este estudio con todas estas escrituras que vimos, mismo de su propia Biblia corrupta,
que ellos mismos se engañan a sí mismos. Está bueno para poder exhortarlos, decirle, che, fíjate, mira que tu Biblia en realidad dice esto, y la verdadera Biblia esto, y investigando todas estas cosas podés acercarlos verdaderamente a Cristo, ¿entendés? Porque si haces lo contrario, no juzgarlos, haces lo que hace el diablo, no juzgar. Entonces, se van al infierno. ¿Querés que sean salvos? Mostrarle la verdad. No seas hipócrita. Así que bueno, gracias a todos, gracias por llegar hasta acá. Seguiremos después con más estudios poniendo más estas doctrinas, estas sectas, estos cultos religiosos satánicos, mentirosos, para que podamos tener más información, poder estar más firmes en nuestra verdadera fe y poder explicar a los demás por qué creemos en lo que creemos y por qué no creemos. Así que si te preguntan por qué no crees en los testigos de Jehová, bueno, por tal y tal razón. Ya tenés bastante material para explicarles por qué. Así que bueno, mando un abrazo grande a todos, muchas bendiciones y hasta la próxima.